¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todavía persisten los ecos de las últimas elecciones y las grandes incógnitas para el futuro de la Argentina. Hoy vamos a hablar con un intelectual fundamental, un historiador económico, pero que sabe mucho de política, Pablo Gershunov. Y vamos a hablar de la Argentina que viene. Lo prometido, con nosotros Pablo Gershunov. Pablo, hace muy poquito terminaron las elecciones, comienza un nuevo ciclo, parece, en la Argentina. Primero, tu evolución de lo que pasó, de cómo se pronunció la sociedad y cuánto tiene que ver eso con la política y con la economía. A ver, lo primero que te diría es que creo que para entender cabalmente el fenómeno de lo que ocurrió el 22 de octubre, hay que dejar pasar un tiempo, pensar mucho, porque claramente es de una magnitud lo ocurrido que impide o en todo caso no hace aconsejable conclusiones demasiado rápidas, ¿no? Yo lo conecto con las aspiraciones de Macri, de Cambiemos en general, desde que llegó al gobierno, ¿no? Macri se propuso dos cosas, estaba claro que se estaba proponiendo dos cosas. La primera es un cambio profundo en el sistema político, para convertirlo en un sistema político competitivo. No sé si no se pasó de la raya, de pronto esto ya no es un sistema político competitivo, sino que vuelve a ser un sistema de un partido político dominante, podría arriesgar uno, pero ahora con Cambiemos como sol en el centro, ¿no? No me atrevo a asegurar que así va a ser, pero sí digo, el primer objetivo le está saliendo bastante bien, ¿no? El mapa político argentino está cambiando y es como yo lo pensaba esa noche, ese domingo, son como las últimas esquirlas del 2001, ¿no? Además, de alguna manera, entendiendo los protagonistas en pugna, ¿no? Es decir, porque yo creo que Cambiemos es una fuerza política emergente del 2001, el PRO en particular, y yo creo que Cristina y el kirchnerismo también son un emergente del 2001, ¿no? Entonces eran como dos emergentes del 2001 enfrentándose, con un resultado que en realidad yo no creo que haya sido completamente negativo para Cristina, y que nos abre a la posibilidad de lo que te decía antes, de un sistema político nuevo, ¿no? De un sistema político distinto al que conocimos. Lo segundo es la economía. Yo creo que lo mejor que hizo Cambiemos desde que asumió en diciembre de 2015 es manejarse con enorme prudencia y saber que la sociedad y la economía no son de plastilina, no se cambian de un día para el otro, que hace falta astucia, tiempo, paciencia, inteligencia. No estoy muy seguro de que esa era la pulsión inicial de Mauricio Macri, pero a medida que fue pasando el tiempo quedó claro que por ese camino iba y ese camino creo que explica en buena medida el resultado del día 22. Yo creo que la prudencia, el hecho de que una franja muy amplia de la sociedad vio que le daban cosas, que Macri no venía a sacarle cosas, fue muy importante para el caudal de votos que sacó y para un elemento interesante, y es el hecho de que Macri se quedó con votos peronistas, más que aquellos de Alfonsín en 1983 o en 1985. ¿Cuánto tuvo que ver la economía? Porque la pasó mal una parte de la sociedad, ¿no? Muy mal, todavía hay una parte que la está pasando mal, pero ¿cuánto impactó, te parece, en la elección esta expectativa, este optimismo social de los últimos tiempos, esta leve reactivación? Sí, yo creo que hay dos cosas ahí, ¿no? Lo primero es, a veces los economistas, los historiadores económicos, tenemos que aprender acerca de la productividad política enorme que tienen las reactivaciones. Esto es, la economía va para abajo
y reina el pesimismo. Y de pronto la economía empieza a ir para arriba y hay algo mágico que cambia el humor de la sociedad, aunque la reactivación sea muy moderada. Deja la sensación de que ha habido una reversión y un cambio de tendencia, ¿no? Después veremos si es de verdad un cambio de tendencia, pero en ese momento el significado de la reactivación para un resultado político es muy grande. Lo segundo creo que tiene que ver con el hecho de que el PRO en particular, Cambiemos en general, es una coalición político-electoral, supo mostrarse como proyecto de futuro. Esto es, ustedes no tienen todo lo que yo querría darles, pero al haber comenzado la reactivación, sepan que vamos para ese lado, que esto va a ser más mañana, siempre lo dicen, ¿no? Mañana vamos a estar un poquito mejor que hoy, pasado otro poquito mejor. Entonces te están dando la sensación de un sendero de mejora económica que si uno saca la fotografía de hoy es muy mediocre, es muy pobre todavía. Claro. ¿Quién es Macri a esta altura del partido? ¿Es verdad que hay una lucha dentro suyo entre el liberal y el desarrollista? A ver, yo lo conozco muy poco a Macri. Lo conozco, es decir, he hablado con él, pero lo conozco poco. Yo creo que Macri tiene muy poco de liberal. Pero, por ejemplo, lo mismo diría de Menem, que llevó adelante algunas reformas que luego o en el momento fueron catalogadas como reformas neoliberales, ¿no? Yo creo que Macri tiene muy poco de neoliberal. Macri creo que tiene un reflejo más desarrollista, sin ninguna duda, pero con una tensión interna, y es que sabe que tiene que aplicar su ethos desarrollista en un contexto de globalización económica y globalización financiera, lo cual hace eso mucho más difícil que en la época de Frondizi, ¿no? Porque la resignación de soberanía a la que uno se ve sometido en circunstancias como esta es muy grande. Pero yo creo que Macri es eso. Lo que más me llama la atención de Macri es que lo hace en un contexto en que, si uno mira este resultado electoral, dijimos, se llevó votos peronistas, pero lo notable es que unificó a la familia radical en un sentido amplio. Cuando digo en un sentido amplio, quiero decir, no pongamos el foco solamente sobre las fracciones del radicalismo en la actualidad. Quiero decir, los viejos radicales balvinistas y los viejos radicales frondicistas apoyan a Macri, lo votan. Es decir, en algo que significa el fin del radicalismo como la expresión central de los intereses de las clases medias, ¿no? Entonces, yo creo que alguna vez debe haber algunas noches en que Macri se va a dormir pensando ¿qué hago yo siendo la expresión del radicalismo unificado? Porque eso estoy seguro que no estaba en su cabeza hace 5 años, 10 años o 15 años. Yo apostaría que la primera vez que se pensó como presidente en una coalición adentro del peronismo. Claro, pero, de hecho Menem y Dualdo lo eligieron cada uno en su momento, él no lo aceptó, pero lo eligieron, le vieron el gen peronista. Exactamente, digamos, ¿no? Exactamente. Claro. Y él tuvo en todo caso la astucia de darse cuenta de que la coyuntura política, la circunstancia histórica indicaba que había que ir por otro lado. Vivimos de prestado. Es decir, hay un desfiladero en la Argentina, creo que me parece que es lo más preocupante, me dirás vos si estoy en lo cierto, en el sentido de, bueno, hay un déficit fiscal muy importante, estamos sosteniéndolo con deuda y esta situación puede ser peligrosa, sobre todo si peligrosa de por sí y más peligrosa si cambian las condiciones internacionales. Esto es un gran peligro. ¿Cómo ves este asunto nodal de la economía? Jorge, lo primero que yo te diría es, no lo pondría solo como una cuestión fiscal. Yo creo que en la medida en que crezcan inversiones, se expanda la confianza entre los empresarios privados, dinero prestado va a pedir todo el mundo. Hay países en el mundo que llegaron a una crisis de la deuda con superávit fiscal. Por ejemplo, España
España en el 2007-2008. Por ejemplo, Chile en la crisis de la deuda de los años 80 no tenía déficit fiscal. Quiero decir, tratemos de mirar al país como conjunto, sin hacer esta distinción institucional entre lo público y lo privado. Y sí, ahí vamos a ver un país que pide prestado. Entonces, dicho de este modo, yo diría sí. A ver, el nivel de deuda del que partimos no es un problema. El nivel de deuda que tenemos, que partimos, quiero decir, a comienzos del gobierno de Macri, el nivel de deuda que tenemos hoy no es todavía un problema, pero la dinámica del crecimiento de la deuda es un problema. Y la razón por la que esa dinámica de la deuda, por la que la dinámica de la deuda es la que es que algo está todavía fallando en la maquinaria económica de Cambiemos. ¿Qué es lo que en falla, los resultados? ¿Qué es lo que falla? El estancamiento de las exportaciones. Porque cada dólar que la nación entera, ¿no?, el país entero, la economía argentina, cada dólar que no exporta es un dólar que tiene que pedir prestado para poder sostener el nivel de actividad actual. Entonces, probablemente se avancen en los próximos días, en los próximos meses, con reformas económicas. Se va a discutir mucho de eso, se está discutiendo ya bastante de eso. Ha habido reuniones de Macri con su propia gente, con la oposición, pero todo programa económico tiene un talón de Aquiles. Como decía el dicho mexicano, no quiero ser muy brutal con la experiencia de Cambiemos porque no creo que eso vaya a ser lo que ocurra, pero el día que la mataron, Rosita estaba de suerte. De 3 tiros que le dieron, solo 1 era de muerte. No estoy hablando de la muerte del proyecto, estoy diciendo, el riesgo del proyecto es que no pueda dinamizar sus exportaciones para poder bajar la dinámica del endeudamiento. Coincido con vos, eso es un problema. Más que el déficit fiscal. El déficit... A ver, no voy a decir que no me preocupa el déficit fiscal, más te diría, del déficit externo que tenemos, hoy la mayor parte está explicada por el déficit fiscal. Pero puede ocurrir que mañana no. Puede ocurrir que mañana... Y aún así tener un problema Por grave. ejemplo, a ver, Sí. Amigo ortodoxo. Sí. Hablemosle a los ortodoxos. Supongamos que hablamos con uno de mis grandes amigos ortodoxos. Baja el déficit fiscal, él va a estar muy contento. Y yo le voy a decir, pero ¿te fijaste qué pasa con la inserción financiera de la Argentina en el mundo? Porque si sigue endeudándose mucho, porque ahora es el sector privado el que toma deuda, yo voy a tener la misma inquietud. Por una razón que aprendí a los golpes, y es las crisis que golpean a las empresas privadas grandes son crisis de la nación, no son crisis de la empresa. Es decir, a la larga el Estado se hace cargo, aquí y en cualquier lado. Impresionante eso. ¿Las reformas que está encarando el gobierno son correctas? Son, por ahora, yo diría que son básicamente títulos. Y los títulos son importantes y correctos. Por ejemplo, si uno dice, ¿Argentina necesita una reforma previsional? Yo diría, sí, necesita una reforma previsional. ¿Necesita cambiar algunas de sus instituciones laborales? Yo diría, seguro que sí. Pero Jorge, a mí me parece que lo relevante aquí es lo siguiente. Un programa económico es un rumbo, una secuencia y una velocidad. No se define solo por el rumbo. Digo, si uno tiene un rumbo y a priori es el rumbo adecuado, pero no acierta con la secuencia y no acierta con la velocidad, entonces todo puede fallar. Y lo que yo estoy viendo a partir del día 22 es no solamente el rumbo, que más o menos empieza a entenderse, sino también la secuencia y la velocidad. Esto todo es una introducción para decirte, el gradualismo no puede ser evitado ni puede ser cancelado después de los resultados del día 22. El gradualismo es
el método de este gobierno si lo que quiere es convertirse definitivamente en un partido del centro popular, ¿no? Partido del centro popular, quiero decir, por ejemplo, lo que fue en su momento la democracia cristiana italiana, lo que es Merkel, y muchos otros ejemplos en el mundo. Macron, ¿no? Sí. Mirá qué interesante era el ejemplo de Macron. Macron fue el centro popular en el momento de la elección. La última vez que vi una encuesta de popularidad de Macron, ese Macron que había sacado 60% estaba en 30%. Esto es un buen llamado de atención para recordarnos que somos mortales, claro, políticamente. Y me parece entonces que en este escenario de volatilidad de los sistemas políticos, que es, yo diría, es un fantasma que recorre el mundo, es bien importante que sepamos que todo lo que podamos consolidar en base a la cautela y la prudencia es irreversible, y esa es la maravilla. La maravilla no es el cambio mismo. Menem hizo cambios. ¿Qué quedaron de esos cambios? Casi nada. Entonces, lo nuevo sería un programa de cambios, de Cambiemos, que se pueda percibir y podamos contarlo los historiadores en el futuro como irreversibles. Y eso necesita rumbo, secuencia, velocidad, consenso. Vos hablás de este concepto centro popular, ¿no? Sí, es la manera que tengo yo, un poco abstracta, de llamar al proyecto de Cambiemos. ¿Por qué lo llamo así? Porque decir que esta es un experimento de centro-derecha no tiene ningún sentido. Digo, no, a ver, si experiencia de centro-derecha es, ¿qué puedo decir?, la España del Partido Popular, esto no tiene nada que ver. A ver, uno le mira la cara a María Eugenia, le mira la actitud a María Eugenia Vidal y se da cuenta, eso no es el centro-derecha. Eso es, en todo caso, una joven y muy inteligente y muy intuitiva políticamente demócrata cristiana. Así es como yo la miro por televisión y veo eso. Claro, claro, claro. O sea que este es un sistema que propende al centro, después de haber hecho todo tipo de péndulos exagerados. Me parece que lo que está de moda en Argentina es el centro, curiosamente. Ojalá, pero... Porque fíjate que también en el peronismo hay una propensión hacia el centro, fuera del kirchnerismo, digamos, ¿no? Sí, pero ¿no te parece, Jorge, que los resultados del día 22 han castigado muy duramente al centro peronista, quiero decir, ¿eh? Bueno, también porque hay un nuevo centro. Si yo fuera un dirigente peronista hoy, con cierta perspectiva, no sé, a lo mejor me uno a Cambiemos o busco alguna... Bueno, sí, ¿no? Puede ser. Porque me parezco más a María Eugenia Vidal que a Cristina Kirchner. Pero entonces, fíjate, retomemos tu primera pregunta. Sí. Lo que me estás diciendo entonces es que puede ocurrir que el centro peronista desaparezca, subsumido por Cambiemos. Claro, sí, absorbido por Cambiemos, sí, digamos así, sí, y que lo que quede es a su izquierda un partido de izquierda o un partido de centro izquierda, va a ser muy difícil para ella, liderado por Cristina Kirchner. Eso, en primer lugar, es asombroso como novedad si así se constituyera. Sí. Siempre hay que tener cautela para hacer afirmaciones sobre el futuro en este aspecto, ¿no? Sería asombroso realmente, y además sería un gran homenaje a un amigo, a Torcuato Di Tella, claro, que vería casi construido el sistema político ideal en su cabeza, ¿no? El sistema político que pensó. Te agradezco muchísimo, Pablo. No, por favor.